del mayor desarrollo de la ciencia y de la tecnología. O sea, el 5% de la población mundial vive en países que han logrado el 95% del desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el mundo. Con lo cual, el 95% de la población mundial vive en países que no lo han logrado. Esto nos está diciendo a nosotros, digamos, una cuestión importante. O sea, se necesita un sistema educativo de altísima calidad. Si no desarrollamos un sistema educativo de altísima calidad, ¿sí? Nunca vamos a superar la brecha que nos separa de los países centrales. Y para eso, digamos, ¿sí? Uno de los factores fundamentales para el logro de un sistema educativo de calidad es la buena práctica de enseñanza. ¿Por qué digo uno de los factores? Porque también hay otros, ¿no? O sea, una infraestructura adecuada, un equipamiento adecuado, eh, una posibilidad de estudiar sin sobresaltos porque no haya premios económicos, etcétera. Bueno, hay muchos factores. Pero uno de los factores fundamentales es el desarrollo de una buena práctica docente. Y eso no depende de nadie más que de nosotros. O sea, yo no puedo resolver la situación económica de mis estudiantes, no puedo resolver la infraestructura y el equipamiento del edificio, de la institución en donde desarrollo mi enseñanza. Pero sí soy responsable exclusivamente yo de desarrollar una buena práctica de enseñanza. Eso es indelegable. Para eso nos pagan. Entonces es imperdonable, ¿sí? No desarrollar una buena práctica de enseñanza. Bien, entonces, digamos, fíjense, ¿qué dice el consenso de la investigación acerca de cuáles son los conocimientos y las habilidades que deben disponer los llamados buenos docentes? Es decir, lo que los que impactan en los logros de sus estudiantes. ¿Sí? Bien. La investigación actual acerca de las buenas prácticas de enseñanza, de los buenos docentes, ¿sí? De lo que son los docentes ejemplares, etcétera, identifican 4 dominios esenciales de una buena enseñanza. 4 dominios esenciales de una buena enseñanza. Esos 4 dominios son la programación de la enseñanza. O sea, implica, la programación de la enseñanza implica que disponemos de un saber y de un saber hacer. Es decir, los maestros, los profesores, disponemos de un saber específico que es el saber propio del campo disciplinar, que se supone que todos lo tenemos que tener. Pero también a lo largo de nuestra vida profesional hemos ido desarrollando un saber práctico que tiene que ver con el modo como damos clases, ¿sí? Por eso es tan importante programar la enseñanza, ¿sí? La planificación, la programación que un profesor, que un maestro hace, digamos, de su trabajo durante el año es un 25% del éxito de la tarea. Programación que no implica que haya que ser esclavo de la programación. Eso de controlar si el profesor está dando exactamente el tema que dice en su planificación o que puso en el libro de tema del día, digamos, es un disparate, digamos, eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué? Porque la práctica de la enseñanza es única e irrepetible. Y hay una cantidad de contingencias que se despiertan en el salón de clases cuando yo doy clase, que hace que tal vez yo hoy tenga programado dar X tema y tal vez empiece a darlo, pero luego tenga que dar otra cosa, o trabajar otra cosa, o preguntar otra cosa, porque hay interés de los alumnos, porque hay una cuestión contingente, etcétera. O sea, que ese control burocrático, ¿sí? De ver si estoy dando exactamente el tema que dice que tal cosa, digamos, eso, digamos, lejos de enriquecer la enseñanza, la empobrece, ¿sí? O sea, ese es un error garrafal, digamos, porque miren, cuando se quiere controlar todo, no se controla nada. Esto es así.
cuando se quiere controlar todo y si llega a ese extremo ridículo de querer controlar ese tipo de cosas, no se controla nada, ¿sí? Los padres cuando tenemos hijas adolescentes, para que no pierdan la virginidad, le decimos vuelvan a las 10 de la noche a casa. Y nuestras hijas pierden la virginidad a las 3 de la tarde. O sea, no se controla absolutamente nada. Esto es una cuestión importante. Eso empobrece la práctica. Ese control burocrático excesivo, digamos, donde el profesor tiene que presentar evidencia de esto, evidencia de lo otro, informe de esto, informe de lo otro, etcétera. Eso es, digamos, terriblemente agobiante para el profesor. No le permite seguir estudiando, seguir progresando, ¿sí? Lo convierte, ¿sí? En un operario de una línea de montaje, digamos, ¿sí? Y empobrece terriblemente la enseñanza. La empobrece terriblemente. Por eso la programación sirve como una hoja de ruta, como un GPS, pero uno no puede ser esclavo de eso. Pero sí tiene que programar, digamos, ¿sí? Sobre, digamos, el azar, ¿sí? Sobre lo ocasional, sobre lo absolutamente imprevisto, no se puede generar buena enseñanza. Y tampoco se puede pretender que los alumnos aprendan. Si yo voy a clase hoy y no sé lo que voy a dar, improviso, etcétera, realmente, digamos, no voy a lograr de ninguna manera un buen aprendizaje en mis estudiantes. Por eso, digamos, la programación me permite a mí saber qué contenidos voy a priorizar, con qué estrategias los voy a trabajar, cómo voy a evaluar, etcétera. Pero eso es simplemente un cauce, digamos, ¿sí? No puedo ser esclavo de eso, ni puedo controlar, digamos, si realmente el día de hoy, 19 de abril, estoy dando el tema que exactamente dice, digamos, que tengo que dar el 19 de abril. Porque eso es suponer que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje todo es controlable, medible y cuantificable. Y sabemos que no es así. Entonces, sí, la cuestión de la programación de la enseñanza, no la esclavitud, no la esclavitud. Y los maestros y los profesores necesitamos aire, oxígeno, porque nuestra tarea fundamental y básica es enseñar, y enseñar bien. Y para enseñar bien hay que saber, hay que estudiar. Pero si yo tengo que presentar un informe acá, un informe allá, la evidencia de acá, el resultado de acá, la tabla de acá, la rúbrica de acá, la otra de allá, no me queda tiempo para estudiar. Por lo tanto, entonces, eso, en lugar de generar buena práctica de enseñanza, genera iatrogenia. La iatrogenia, digamos, en medicina es cuando el medicamento hace el efecto contrario al que se busca. Es decir, genera una práctica absolutamente empobrecida. Y obviamente no me queda más que esperar que el alumno dé la respuesta que yo quiero que la dé, aunque no haya comprendido, porque como no he tenido tiempo, digamos, más que para ir y dar la clase, ya está, digamos, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo ese control tan excesivo, ¿sí? Esa cuestión, esa burocracia tan exigente, cuando me queda tiempo doy clase. Y mientras el resto del tiempo y el más importante lo ocupo en tareas puramente tangenciales, puramente periféricas, que no hacen al buen proceso de enseñanza. Esto es una cuestión importante entonces, ¿sí? La cuestión de la programación. La otra cuestión importante en relación a las buenas prácticas de enseñanza o a lo que hace un buen docente es crear un ambiente propicio para aprender. Esto es fundamental, miren. El estudiante tiene que tener confianza, tiene que generarse en el aula una serie de factores que tienen que ver con componentes sociales, con componentes afectivos, por un lado, que es el modo como nos relacionamos con nuestros estudiantes. Es decir, el estudiante tiene que saber, digamos, que puede preguntar, que puede equivocarse, ¿sí? Que si se equivoca no está mal, que por eso está aprendiendo y nosotros estamos para ayudarlo, porque una cuestión importante es no hacer por el estudiante lo que el estudiante puede hacer por sí mismo, pero ayudarlo a hacer lo que no puede hacer por sí mismo. Entonces, una cuestión importante es esta creación del ambiente propicio para aprender. Es decir, generar relaciones, ¿sí? En el aula o en el salón de clases, ¿sí? De confianza. No se aprende si no hay confianza para aprender. Si el estudiante no se anima a preguntar lo que no entendió,
si no se anima a decirle al profesor que piensa las cosas de otra manera, digamos, ¿sí? El estudiante no aprende. Se limita simplemente a repetir lo que el profesor le dice. Y otra cuestión importante en relación a la creación del ambiente propicio para aprender es que los estudiantes tienen que leer autores. No puede ser que en el examen el estudiante repita lo que el profesor le dijo que el autor dice. Si yo estoy estudiando Piaget, yo tengo que leer Piaget como estudiante. No me tengo que conformar con lo que el profesor me dice que dijo Piaget. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el estudiante lee el autor, está en condiciones de interpretarlo, de exponer su punto de vista, de debatir con el profesor, digamos, ¿sí? En un clima social y afectivo interesante para aprender. Y la otra cuestión es el equipamiento, obviamente, ¿no? Si yo no tengo un buen equipamiento, no hay un ambiente, digamos, de aprendizaje propicio para aprender, obviamente. Pero digamos, pero esto es una cuestión fundamental. Esto es una cuestión fundamental. Si el estudiante solo es un tomador de apuntes o repetidor de lo que el profesor dice, el proceso de aprendizaje no existe. El alumno tiene que exponer, tiene que hablar, tiene que poder equivocarse, tiene que incluso decirle al profesor, yo lo veo de otra manera. Ese es un buen profesor. Si no, no es un buen profesor. La otra cuestión, digamos, es generar procesos de enseñanza para que todos aprendan. O sea, tiene que aparecer situaciones interesantes y situaciones productivas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, la estrategia de enseñanza no puede ser que yo me pare frente a la clase y hable, y el estudiante tenga que repetir lo que yo le digo. No tiene sentido. El aprendizaje, para ser significativo y para que haya una buena práctica de enseñanza, tiene que ser un aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué significa esto del aprendizaje por descubrimiento? Yo tengo que presentar una situación en donde tengo que poner en juego lo que sé para poder resolver esa situación. Pero también tengo que saber qué es lo que me falta saber para dar respuesta a esa situación que se me ha presentado en clase y buscar lo que me falta saber. Ese es el verdadero proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, presentar al estudiante. Por eso les dije que aprender implicaba que el estudiante pudiera posicionarse frente a la realidad, comprenderla, interpretarla, ¿sí? Entonces, yo tengo que presentar una situación en donde el estudiante, para enfrentarse a la situación de enseñanza que le propongo, tiene que aplicar lo que sabe, pero obviamente, digamos, tiene que darse cuenta qué es lo que le falta saber todavía y tiene que saber dónde ir a buscarlo. Yo lo tengo que orientar, por supuesto, pero no tengo que darle la respuesta. Digo esto, no hacer por el estudiante lo que el estudiante puede hacer por sí mismo, pero ayudarlo a que resuelva cuando no puede solo. Entonces, digamos, frente a esas situaciones de enseñanza, frente a esas situaciones de aprendizaje que se le presentan al estudiante, digamos, el estudiante tiene que ser capaz de reconocer qué es lo que sabe y darse cuenta qué es lo que le falta saber. Y tener en claro, digamos, dónde ir a buscar lo que le falta saber. Con mi ayuda, con la ayuda de los compañeros, como sea. Pero tiene que saber ir a buscar. Porque así se aprende. Y esa es una cultura de aprendizaje que le sirve para desarrollar un aprendizaje autónomo, ¿sí? En este sentido del que yo hablo de aprender a lo largo de toda la vida, de este aprendizaje continuo o de esto que llamamos un aprendizaje permanente, una educación permanente. Si yo no logro ese espíritu de búsqueda, el estudiante siempre va a ir a buscar una receta. Cuando no la tenga, le va a ir a preguntar a otro cómo se hace. Y esto, digamos, no produce aprendizaje auténtico, porque yo siempre soy dependiente de otro. En cambio, cuando yo logro que el estudiante realice un proceso metacognitivo, ¿qué es esto de un proceso metacognitivo? Es un proceso en donde el estudiante se da cuenta de lo que sabe,
se da cuenta de lo que le falta saber, se da cuenta de cómo puede integrar lo que ya sabe a lo nuevo, se da cuenta de cómo ha hecho o qué procesos ha desarrollado para aprender. A partir de ese proceso metacognitivo, el estudiante entonces se convierte en un aprendiz autónomo, que eso es lo que hay que lograr, un aprendiz autónomo, alguien que esté en condiciones de aprender a lo largo de toda la vida cuando ya no esté en la universidad y tenga un profesor que le diga, digamos, sí, qué es lo que tiene que hacer. Porque, señoras y señores, nosotros no somos dadores de recetas, ¿sí? No somos, ¿sí?, los cocineros de la pedagogía que damos recetas, sino enseñamos, ¿sí?, a desarrollar aprendizajes autónomos. Y el cuarto elemento, digamos, que se plantea, digamos, en relación con lo que son las buenas prácticas, es lo que llamamos la responsabilidad profesional. Es decir, la reflexión sobre la propia práctica. Es decir, es poner en cuestión esto que estamos haciendo. A ver, esto que estamos haciendo da resultado, ¿por qué? No da resultado, ¿por qué? Digamos, yo esperaba esta respuesta, pero los estudiantes dieron esta otra respuesta. ¿Por qué habrán dado esta otra respuesta? ¿Sí? Hay cuestiones que son sumamente importantes. Cuando el estudiante no da la respuesta que yo espero, ¿sí?, es muy cómodo decirle está mal. Pero le digo está mal, pero no puedo ayudarlo. Si está mal, le digo está mal, pero no puedo ayudarlo. Yo tengo que saber cuál es la lógica que el estudiante utilizó para dar la respuesta que dio. Es decir, ¿por qué dio esa respuesta? Porque el estudiante ha seguido un proceso lógico para llegar a esa respuesta. Entonces, en ese proceso lógico hay algo que no está ajustado. Ahí es donde hay que intervenir. Por eso, digamos, en la reflexión sobre la propia práctica, yo tengo que ir monitoreando los procesos. ¿Qué quiere decir esto de ir monitoreando los procesos? Quiere decir ir viendo cómo el estudiante va aprendiendo, cómo va resolviendo sus ejercicios, cómo va incorporando nuevos saberes, cómo hace la búsqueda. Eso es lo que tengo que ir monitoreando, porque esa es la verdadera evaluación. O sea, ahí es donde yo me doy cuenta cómo puedo ayudar al estudiante a que progrese. Cuando yo evalúo un resultado, y yo digo, este estudiante tiene 4, este 6, este 8, yo no puedo intervenir, ya está. ¿Está bien o está mal? Pero ya lo hizo, ya no puedo intervenir, ya no puedo ayudarlo a que mejore, ya no puedo ayudarlo a que vea las cosas de otra manera. Y otra cuestión importante en la reflexión sobre la propia práctica es, ¿sí?, que no siempre hay que llegar al consenso. A veces hay temas que son controvertidos y esos temas que son controvertidos pueden tener una interpretación u otra. Es tan válida una como la otra, siempre y cuando, ¿sí?, la argumentación no sea arbitraria. O sea, si yo argumento con evidencia. Entonces, esta también es una cuestión importante, ¿sí? No tienen por qué todos llegar a la misma conclusión. Tienen que llegar a una conclusión certera y valedera apoyada en evidencia. Hay temas que lo permiten, otros temas no lo permiten, digamos. Pero sí tener en claro esto. No siempre hay que llegar al consenso. Bien. Dicho esto, entonces, digamos, voy a referirme a cada uno de estos 4 puntos. Primero voy a hablar de la programación de la enseñanza. Cuando hablo de la programación de la enseñanza, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de lo que es programar? El diccionario de la Real Academia Española dice: idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. Esa es la verdadera programación. O sea, el ordenamiento que yo hago, la secuenciación, la jerarquización que yo hago de los contenidos y de las estrategias de enseñanza para realizar mi proyecto de enseñanza. Es simplemente eso. No necesito poner toda esa parafernalia de cuestiones que se piden, digamos, de el logro de aprendizaje, competencia de acá, competencia de allá. No, no tiene valor eso, digamos. Eso se hace para cumplir, pero digamos, no tiene ningún valor. Yo lo que tengo que tener en claro
digamos, es poder ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. Es decir, qué contenidos voy a desarrollar, con qué materiales didácticos, cómo voy a empezar, cómo me parece que voy a seguir. Pero esto tiene, digamos, una flexibilidad muy importante, porque la clase en el devenir me va diciendo que esta programación que yo hice no la puedo cumplir así tan taxativamente. Tengo que detenerme más en algunas cosas, detenerme menos en otras que yo pensé que me iba a llevar más tiempo, etcétera. Tengo que tener esa soltura para poder trabajar de esta manera, ¿sí? Por eso, la programación de la enseñanza es sumamente importante. ¿Y cuándo impacta en el aprendizaje de los estudiantes? Primero, cuando el profesor tiene un amplio conocimiento del contenido de la disciplina que enseña. Si el profesor sabe muy poquito o no sabe, o se ajusta a lo que dice un libro nada más, digamos, es muy pobre el proceso de enseñanza. Pero también cuando el profesor puede establecer conexiones entre los contenidos de la propia disciplina, pero los contenidos con otras disciplinas y con diferentes aspectos de la realidad. Acuérdense esto, digamos, de que el estudiante aprende y cuando aprende tiene que tener una mejor comprensión e interpretación de la realidad. La otra cuestión es cuando conoce el marco curricular. ¿Por qué la materia que yo enseño está en segundo año? ¿Por qué es cuatrimestral o semestral y no anual? ¿Con qué materias se relacionan que estuvieron antes y que van a estar después? ¿Qué conexiones puede hacer eso? Porque, digamos, esto es una cuestión importante, ¿no? No es solamente conocer los contenidos que yo tengo que desarrollar según lo que dice la malla curricular. La asignatura que yo enseño está en la malla curricular en un determinado lugar por algo. No es porque sí. Bueno, a ver, ¿cuál es la lógica con que se armó esa malla curricular? ¿Qué han aprendido antes los estudiantes? ¿Qué van a aprender después? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la relación o la correlación horizontal y vertical acerca de lo que yo estoy enseñando? Horizontal digo, ¿qué relación tiene con lo que están aprendiendo en el mismo año lectivo? Pero vertical, ¿qué relación tiene lo que estoy enseñando con lo que aprendieron antes y con lo que van a aprender después? ¿Verdad? Bien. Después, conoce las características, los saberes y las experiencias de sus estudiantes y el contexto donde enseña. Esto es una cuestión fundamental y básica. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Cuál es la biografía escolar previa que tienen? ¿A qué contexto socioeconómico pertenecen? ¿Sí? Bien. La programación de la enseñanza yo demuestro que conozco estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos. Y la otra cuestión importante es que conozco formas y estrategias de evaluación que le van a ofrecer a los estudiantes oportunidades para demostrar lo que han aprendido, no para recitar una respuesta que yo estoy esperando, sino demostrar que han aprendido. ¿Sí? Bien. Entonces, la programación, por eso es importante programar, pero no ser esclavo, digamos, ¿sí? Articula tres funciones que son básicas en relación con los procesos de enseñanza. Por eso hay que tener una buena programación. Aunque sea, digamos, en un simple borrador, no es necesario tener un documento perfecto. Un simple borrador, donde uno, digamos, tiene apuntado aquello que pretende. Primero, porque va a regular y orientar la acción, es decir, nos va a trazar la direccionalidad de lo que queremos lograr y nos va a permitir definir una estrategia, digamos, que le da un marco visible a la tarea y no nos permite, digamos, trabajar permanentemente con incertidumbre, aunque siempre hay incertidumbre cuando enseñamos, digamos, ¿sí? Pero bueno, pero hay que tener, como dice Edgar Morán, digamos, islotes de certeza en océanos de incertidumbre. Esos islotes de certeza nos la da una buena programación. Después, porque la programación va a justificar y legitimar lo que hagamos, ¿no? O sea, nos va a otorgar racionalidad a lo que estamos haciendo, nos va a permitir dar cuenta de los principios que orientan las decisiones, ¿sí? ¿Por qué esta jerarquización de contenidos? ¿Por qué esta secuenciación? ¿Por qué estos contenidos pensamos que no los vamos a trabajar? ¿Sí? Y después, bueno,
es un medio de comunicación, porque a través de nuestra programación nosotros hacemos públicas las intenciones y las decisiones pedagógicas. Por eso es importante que los estudiantes conozcan nuestra programación y que sepan, digamos, por dónde aspiramos nosotros que ellos vayan. ¿Sí? Bien, ese es el punto A. El punto B era la creación de ambiente propicio para aprender. Cuando digo creación de ambiente propicio para aprender, estoy hablando de ambiente de aprendizaje. El concepto de ambiente de aprendizaje es una metáfora. O sea, el ambiente, digamos, de aprendizaje es una metáfora. Se está refiriendo, lo que llamamos ambiente de aprendizaje, al conjunto de interacciones que van a tener lugar adentro del salón de clases. ¿Sí? Esas interacciones que se dan entre los profesores y los estudiantes entre sí y los profesores y los estudiantes en relación con el conocimiento. ¿Sí? Bien. Y entonces, esta interrelación entre docentes y estudiantes, estudiantes y entre sí, y docentes y estudiantes con el conocimiento, está mediada por toda la serie de estrategias, de acciones, de las formas de relación y de materiales que hemos previsto en nuestra programación. Entonces, una cuestión importante es eso. Ahora, ¿cuándo impacta el ambiente de aprendizaje? Es decir, ¿cuándo el ambiente de aprendizaje, digamos, va a producir verdaderos aprendizajes? Primero, cuando se establece un clima de relaciones interpersonales, de confianza y de respeto. Segundo, cuando le damos a todos los alumnos oportunidades de participación. Tercero, cuando presentamos situaciones de aprendizaje que son desafiantes y apropiadas para los estudiantes. ¿Sí? Cuarto, como ya dije, cuando favorecemos el desarrollo de la autonomía de los estudiantes en las situaciones de aprendizaje. Cuando lo que hacemos nos permite crear y mantener un ambiente organizado. Y cuando utilizamos recursos, materiales didácticos, etcétera, que sean coherentes con las actividades que estamos previendo o llevando adelante, pero también cuando logramos que los alumnos dispongan de esos materiales en forma oportuna. ¿Sí? Entonces, una cuestión importante en relación a la creación del ambiente de aprendizaje es que las expectativas del profesor sobre lo que los estudiantes pueden aprender y además, digamos, las expectativas que tiene sobre el desarrollo de todos sus estudiantes adquieren especial importancia. Si yo tengo la convicción de que todos pueden aprender, digamos, ¿sí? El ambiente de aprendizaje será uno. Si yo creo que solo unos pocos están dotados para aprender, el ambiente de aprendizaje será otro. Entonces, una cuestión importante para tener en claro esta convicción de que todos pueden aprender es que yo tengo que destacar las fortalezas de los estudiantes más que las debilidades. O sea, cuando yo veo una respuesta que está mal o algo que es incorrecto, yo tengo que, en lugar de preguntarme, bueno, pero ¿qué es lo que está demostrando que no sabe? Sino, ¿qué está demostrando que sabe con esto? Aunque sea erróneo. Por eso esto que yo les decía de buscar la lógica, ¿no? Digamos, hay que considerar, valorizar las características de los estudiantes, los intereses, las preocupaciones particulares que tienen, su potencial intelectual, su potencial humano. Cuando hablo del proceso de enseñanza para que todos aprendan, ¿a qué me estoy refiriendo? Miren, Albert Einstein, no necesito decir quién es, dijo una cosa que a mi juicio es sumamente importante. Él dijo, el arte más importante de un maestro es saber despertar en sus estudiantes la alegría de conocer, de aprender y de crear. Fíjense lo que dice Albert Einstein. No dice la alegría de repetir. Dice la alegría de conocer, aprender y crear. ¿Sí? Bien. Si yo lo único que logro es un alumno repetidor de lo que yo quiero que repita, aunque no haya entendido nada, no desarrollo ningún arte.
¿Sí? Bien. Por eso, cuando nosotros generamos oportunidades de aprendizaje y de desarrollo para los estudiantes, cuando generamos esas situaciones de aprendizaje que van a ser propicias. Primero, cuando comunicamos los propósitos de la clase. El estudiante tiene que saber para qué va a aprender lo que va a aprender y por qué esos aprendizajes son importantes. Pero digo, esos aprendizajes son importantes porque le ayudan a comprender, a interpretar y a relacionarse en el mundo en el que vive. ¿Sí? A veces, cuando el estudiante pregunta, ¿y esto por qué lo aprendemos? La respuesta es, porque esto te va a servir para tal contenido del año próximo. Si solo sirve para eso, no sirve para nada. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros logramos que los estudiantes aprendan verdaderamente, cuando estructuramos las situaciones de aprendizaje considerando saberes, intereses y experiencias, esta idea de los saberes previos que no son solamente contenido que pueda repetir, sino experiencia que tenga a partir de los contenidos que ya sabe. Luego, digamos, cuando desarrollamos los contenidos de manera clara, de manera precisa, adecuada al nivel de los estudiantes. Cuando implementamos variadas actividades en relación con el tipo y la complejidad del contenido. Cuando formulamos preguntas y problemas y concedemos el tiempo necesario para resolverlo. Y también cuando permitimos que los estudiantes pregunten. Muchas veces, cuando el estudiante pregunta, uno advierte, digamos, sí, que la explicación que ha estado dando tal vez no haya sido del todo satisfactoria. Y cuando el estudiante pregunta, por la pregunta que hace el estudiante, uno se da cuenta si en realidad ha comprendido o no y cuánto ha comprendido. Miren, yo muchas veces cuando tomo examen, yo le digo al estudiante, bueno, yo soy el alumno, usted es el profesor. ¿Qué me preguntaría usted sobre la materia para saber si yo sé o no sé? Con las preguntas que me hace el estudiante yo me doy cuenta si sabe o no sabe. ¿Sí? Bien. Cuando abordo los errores no como fracasos, sino en realidad esto que yo decía, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lógica que subyace en la respuesta que el estudiante dio? Porque entonces lo convierto en eso en una ocasión para enriquecer el proceso de aprendizaje. Y cuando utilizo ciertas estrategias de retroalimentación que les van a permitir a los estudiantes tomar conciencia de sus logros de aprendizaje. Esto que yo decía de la cuestión metacognitiva, ¿no? Bueno, o sea, a ver, ¿cómo me doy cuenta yo como estudiante que estoy aprendiendo? ¿Cómo me doy cuenta cuánto he aprendido? Digamos, ¿sí? Por las estrategias de retroalimentación que me provee el profesor, digamos, para que yo me dé cuenta de eso. Bien. Por eso, como dice Paulo Freire, enseñar no puede ser un simple proceso, como he dicho tantas veces, de transferencia de conocimientos del educador al aprendiz. Miren esto qué importante, ¿no? Y en general uno ve, digamos, que el proceso de aprendizaje es eso. Es un proceso de transferencia de conocimientos del educador al aprendiz. Craso error. Transferencia mecánica, dice, de la que resulta la memorización mecánica. ¿Cómo voy a lograr un sistema educativo de alta calidad, donde haya aprendizajes importantes y donde se adquiera la capacidad para aprender a lo largo de toda la vida, si lo único que yo busco es la memorización mecánica de los estudiantes? ¿Sí? Bien. Y luego, digamos, sí, como para ir cerrando, la reflexión sobre la propia práctica. ¿Qué es esto de la reflexión sobre la propia práctica? Miren, para identificar y analizar el impacto de nuestros procesos de enseñanza, los profesores tenemos que reconocernos, primero como docentes investigadores y segundo como profesionales reflexivos. Voy a explicar a qué me refiero con estas dos cosas. El docente investigador, ¿quién es?
no es el que realiza investigación como un investigador, ¿eh? Cuando hablo del docente investigador, me refiero a aquel maestro o aquel profesor que está dispuesto a examinar con sentido crítico y sistemático su propia actividad. Ese es el profesor investigador o el docente investigador. Aquel que está dispuesto, ¿sí?, a examinar con sentido crítico y sistemático su propia actividad, ¿sí? O sea, ¿qué es el profesor investigador? El que observa y observa otra vez para reconsiderar permanentemente lo que está sucediendo en la sala de clases. El que se formula preguntas acerca de los comportamientos y respuestas de sus estudiantes. ¿Por qué dan esta respuesta? ¿Qué es lo que les falta saber para dar otro tipo de respuesta? ¿Sí? O sea, de modo que esas dificultades se conviertan en preguntas que yo hago para investigar. O sea, a ver, ¿qué es lo que tengo que enseñar para que la respuesta sea otra? ¿Qué estrategia tengo que utilizar para que la respuesta sea otra? ¿Sí? Y también es el que aprende tanto de su propio trabajo como del trabajo de sus estudiantes. Muchas veces los estudiantes nos enseñan cantidades de cosas, con las preguntas que hacen, con las observaciones que hacen, con los materiales que traen, ¿sí? Es decir, y por eso, digamos, es sumamente importante que los estudiantes hablen en clase, pregunten, cuestionen, traigan materiales propios, ¿sí? Esto es una cuestión fundamental en la enseñanza. Por eso, como dice Lawrence Stenhouse, un investigador, pedagogo inglés, un profesor investigador asume el compromiso para el cuestionamiento sistemático de la propia enseñanza, el compromiso y las destrezas para estudiar la propia enseñanza, el interés para cuestionar y probar la teoría en la práctica mediante el uso de esas destrezas. Eso es un buen profesor. Ahora, si un profesor está cargado excesivamente de tareas burocráticas, no puede hacer eso. ¿Sí? El eje central de la tarea de un profesor es este. ¿Sí? Bien. Y por eso, una cuestión importante es que a principios del siglo XX, John Dewey, un educador norteamericano, ¿sí?, estableció una importante distinción entre la práctica reflexiva y la práctica rutinaria, ¿no? O sea, la práctica reflexiva sería, este, digamos, asociada a lo que Stenhouse llama el profesor investigador, digamos. La acción rutinaria, dice Dewey, está orientada, digamos, porque por el respeto a la tradición y a la autoridad, ¿sí? Es decir, es cuando damos una serie de definiciones que se dan por supuestos, digamos, sí, y que lo que hacemos está siempre definido de una manera y no la vamos a cambiar. Es cuando el profesor dice, bueno, así hacemos las cosas en mi escuela o en mi facultad o en mi universidad, ¿no? O, y bueno, ¿por qué hacen esto? Y porque siempre se hizo así. Esa es la práctica rutinaria. Es decir, dejamos de ser investigadores de nuestra propia práctica o cuestionadores de nuestra propia práctica porque no la vemos como problemática. ¿Sí? Es decir, y esa no ver como problemático, lo hacemos así porque así se hace en esta escuela o en esta universidad o porque siempre lo hicimos así, esa respuesta es una barrera, ¿sí?, que no permite ni reconocer ni experimentar puntos de vista diferentes. O sea, si se hace porque siempre lo hicimos así, bueno, ya está. Digamos, no hay manera de intentar modificar nada, ¿no? Bien, entonces, la acción reflexiva, por el contrario, ¿eh?, como decía Stenhouse en relación con el profesor investigador, es aquella que supone una consideración activa, muy cuidadosa, ¿sí?, de la práctica, pudiendo relacionar eso que estamos haciendo con los fundamentos que sostienen la práctica y sobre todo pudiendo reflexionar con las consecuencias que nuestra práctica va a tener. Por eso Dewey dice que el profesional reflexivo, digamos, sí, tiene apertura intelectual. ¿Qué quiere decir tener apertura intelectual?
quiere decir considerar más de un punto de vista. O sea, a ver, no hay una sola respuesta, siempre, para todas las cosas. ¿Sí? Y después también reconocer la posibilidad de errores. Es decir, el maestro reflexivo, el que tiene apertura intelectual, se pregunta permanentemente por qué hace lo que hace, a qué conduce lo que hace. ¿Mm? Bien. La otra, la cuestión de la responsabilidad, es decir, considerar de manera muy cuidadosa, muy responsable, las consecuencias de lo que hacemos. ¿Sí? Es decir, lo que hacemos, ¿de qué manera funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Para quién funciona bien? ¿Para quién funciona mal? Y la otra cuestión es la sinceridad, ¿no? Es decir, esta cuestión de la apertura intelectual, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener para dar cuenta de por qué hacemos lo que hacemos bien y si hacemos algo que está mal, reconocer que está mal, digamos, ¿sí? Es decir, responsabilizarnos de nuestro propio aprendizaje y del aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué no aprenden los estudiantes? No siempre porque no estudian, no siempre porque son vagos. A veces, digamos, no aprenden porque las estrategias que desarrollamos no son adecuadas. ¿Sí? Bien. Entonces, Donald Schoen, un investigador que trabaja sobre profesiones, él dice que el proceso de reflexión en la acción es el que transforma al profesional en un investigador en el contexto de la práctica. Esto es sumamente importante, la reflexión en la acción. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Qué consecuencias tiene lo que estamos haciendo? ¿Sí? Por eso dice John, en la medida que permite construir nuevas maneras de plantear los problemas, atendiendo a las singularidades de cada situación y comprendiendo cada caso en particular. Entonces, las prácticas educativas, las metodologías activas en todo caso, son buenas prácticas cuando se diseñan de una manera consciente para responder a las necesidades que hemos podido identificar en razón de una evaluación cuidadosa del contexto educativo en el que estamos trabajando. Por eso, como dice John Cotton Dana, quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Muchas gracias. Con esto doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias a todos por la atención. Eh, Muchas gracias también por la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes este espacio. Espero que de alguna manera esto les haya permitido reflexionar algunas cosas acerca de su propia práctica. Muchas gracias.